no, en esta oportunidad, el influyente miembro fundador de la UDI, primo heredero de su legado y 2 veces ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, de las investigaciones del Ministerio Público en las distintas aristas del caso Audio que lo vinculan a posibles delitos? En buen chileno, que no la saca ni por curado. Parece ser la primera respuesta, la visceral, la instintiva, la desconfiada. El desafío de este punto por punto fue recopilar la información pública respecto de Andrés Chadwick y la investigación penal relacionada al caso Audio y presentarla a prestigiosos abogados penalistas para que respondan. ¿Qué es lo que un fiscal de excelencia debería hacer en las aristas Parque Capital, la investigación sobre el ex fiscal Manuel Guerra o el pago de su defensa en la acusación constitucional, entre otras causas que se asocian a Chadwick, si no se decidiera con la calculadora política en la mano, ni considerando intereses personales o presiones que pujan sobre los investigadores? Veamos primero Parque Capital, el condominio de 399 hectáreas destinado a bodegas e industrias que Grupo Patio y Álvaro Jalaf, amigo de Luis Hermosilla y se suponía que también del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, a la luz de los chats que se han conocido, lograron levantar en un terreno donde había uso restringido del suelo, obteniendo, gracias a ello, una valoración de 10.000 millones. Las conversaciones que establecían esa posible cercanía eran las siguientes. Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf y Andrés Chadwick se consideran suficientemente cercanos como para compartir un chat que se llama Amigos. Además, Luis Hermosilla confirma al empresario Jalaf que ACH, para estos efectos Andrés Chadwick, está muy interesado en su proyecto y le aconseja mantener como un tesoro su amistad con él. Hermosilla le dice explícitamente a Álvaro Jalaf que respecto del proyecto Parque Capital, Andrés Chadwick ha hecho todo lo posible y que está en primer lugar en su lista de pendientes, que SP por el presidente Sebastián Piñera llega el domingo. Sin embargo, en su declaración como imputado ante la Fiscalía, el exministro Chadwick desconoció la amistad con los Jalaf. Dijo, según versiones de prensa, que conocía a Álvaro y Antonio, que los veía en la oficina, pero que tiene relación muy cordial con ellos, lo que no llega a ser una amistad social. Y sobre si estaba al tanto del proyecto Parque Capital, señaló que lo conocía en términos generales, que no sabía de los detalles, que aquello no era un tema de su especial interés. Chadwick además declaró que su amigo durante 50 años, Luis Hermosilla, sí tenía la calidad de funcionario público durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, mientras presionaba para que el Ministerio de Vivienda otorgara 3 informes de factibilidad de construcción a favor del proyecto inmobiliario, lo que instó a la Fiscalía a que se decidiera formalizar al abogado penalista por tráfico de influencias. Y respecto de si influyó o no el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, para que agilizara los permisos, Andrés Chadwick en su declaración dijo que la reunión que él coordinó con Ward fue para tratar temas estrictamente políticos y personales, nada respecto de apurar los permisos. Pero Felipe Ward no declaró en la misma línea de Chadwick. Dijo, el planteamiento original de apoyar las gestiones para Parque Capital vino directamente de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Y es importante considerar el ascendiente político de Andrés, señaló el exsecretario de Vivienda. No se puede dejar de considerar un elemento más en esta arista. En la audiencia de formalización de Luis Hermosilla por los delitos de lavado de activos, soborno y delitos tributarios, el fiscal Miguel Ángel Orellana señaló que el abogado Hermosilla buscaba amarrar políticamente el proyecto Parque Capital y lo relacionó con una transferencia que se hizo a la cuenta del Factoring Factop por más de 300 millones de pesos. En esa instancia, el fiscal destacó el chat donde se habla de amarrar la cometa, dando a entender que se trata de una comisión por el éxito de la gestión. Es decir, aquí pudiera haber plata, un pago de comisión de por medio.
A la luz de todos estos antecedentes y las contradicciones evidentes, los abogados penalistas concluyen que en la arista Parque Capital no termina de cerrar la historia respecto de la participación de Andrés Chadwick. Plantean que hay elementos suficientes para formalizarlo como cómplice o inductor de tráfico de influencias. Y agregan que no solo hay que levantar de manera parcial las cuentas corrientes como el mismo Chadwick ofreció, señalan que no hay que olvidar que Luis Hermosilla compartió oficina con el exministro y que a este último hoy se le investiga por lavado de activos. Como inductor o cómplice de tráfico de influencias, la pena que arriesgaría Chadwick es reclusión menor en su grado medio a máximo, y esos son 541 días a 5 años en el primer caso. Y si fuera cómplice, se trata de un grado menor. En este caso no habría pena de cárcel, concuerdan. Pero avancemos a la segunda arista del caso Audi y su relación con Andrés Chadwick. Los abogados consultados coinciden aquí, calificando los antecedentes conocidos en la investigación que lleva el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sobre los chats entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra como brutales. Y respecto de ellos, aseguran que el ex ministro de Interior tiene mucho que explicar y que debiera hacerlo en calidad de imputado. Revisemos algunos de los chats publicados por The Clinic. El año 2016, Manuel Guerra, quien investigaba el financiamiento ilegal de las empresas Penta a dirigentes políticos, le escribe a Hermosilla: Lucho, le escribí a Andrés, por Andrés Chadwick, ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. Valdés fue el ex administrador electoral de la campaña presidencial de Sebastián Piñera el 2009, además de ejecutivo de sus empresas. En 2017, el ex fiscal le cuenta a Hermosilla: no sé si te contó ACH, se refiere a Andrés Chadwick, en lo que estamos por Moreira. Se trata del entonces senador UDI Iván Moreira, quien, recordemos, era investigado por dar boletas falsas a Penta para financiar ilegalmente su campaña. Guerra le dice a Hermosilla: la idea es poder hacer lo mismo con Pizarro. Este es el ex senador demócrata cristiano Jorge Pizarro, y dar muestras de ecuanimidad, agrega. La idea es actuar con reserva y comenzar a dar la salida. De aquí a marzo, todas las decisiones estarán adoptadas, le dice. Además de compartir, acordar y o comentar por años sus investigaciones con Chadwick y Hermosilla, desde el 2018, ejerciendo como fiscal, Manuel Guerra tanteó distintas opciones laborales para una vez que dejara el Ministerio Público, con Hermosilla y también con Andrés Chadwick. Por ejemplo, el 2021 escribió: Lucho, ayer me reuní con ACH, ese es Andrés Chadwick. Le planteé la posibilidad de poder integrarme a Hermosilla y Chadwick, que era la oficina de ambos abogados. Me dijo que lo hablaría contigo. Y un mes después de esa propuesta, esta es aparentemente la solución a su tema laboral. ¿Cómo van tus cosas?, le pregunta Luis Hermosilla. Guerra le dice que bien, que está esperando el contrato de la Universidad San Sebastián. Y le dice que Andrés, por Andrés Chadwick, habló con ellos. En ese momento, Chadwick trabajaba en ese establecimiento educacional y Manuel Guerra, efectivamente, fue contratado en la Facultad de Derecho de la universidad. Un elemento que llama particularmente la atención es que el mismísimo decano de la Facultad de Derecho de entonces, José Hipólito Zañartu, declaró que él no solicitó su contratación. No solo eso. Guerra primero recibió un sueldo de 6.320.000 pesos como profesor de horario parcial, y 2 meses después de que Chadwick asumiera como el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, su sueldo aumentó a casi 7.600.000 pesos, como lo consignó CIPER. La pregunta de cajón que hay que despejar en esta arista es: ¿qué habría hecho Manuel Guerra
a cambio de ese trabajo, comparativamente muy bien remunerado en la Universidad San Sebastián. Hay que considerar que además del caso de las platas políticas, Guerra también lideró las investigaciones sobre la compraventa de Minera Dominga, en la que participaron las familias del expresidente Sebastián Piñera y de Carlos Vélano, su amigo, como asimismo en las indagaciones respecto de la compra de las acciones de la pesquera peruana Exalmar por la Sociedad de Inversiones Bancar, que era propiedad del exmandatario, entre otras. Hay un hecho que parece concreto. Andrés Chadwick le consiguió el puesto a Guerra sabiendo que habría filtrado antecedentes respecto de causas donde tenía obligación de reserva. Citarlo a declarar como imputado, pedirle acceso a sus correos electrónicos, levantar sus cuentas bancarias e incautar sus teléfonos es, a juicio de los penalistas consultados, lo que se debería hacer, porque aquí podría configurarse el delito de soborno de Andrés Chadwick a Manuel Guerra. Coinciden. Y en ese caso, la pena que arriesgaría sería de 3 años y 1 día a 10. Podría ser entonces pena privativa de libertad. Y si avanzamos hacia la arista de la acusación constitucional a la que el exministro del Interior del presidente Sebastián Piñera debió responder, tenemos su propia declaración ante la Fiscalía. Ahí Andrés Chadwick dijo que el abogado Luis Hermosilla no le cobró honorarios. No obstante ello, que se había comprometido al pago de los gastos que se produjeran en las causas una vez terminadas. Agregó que hasta hoy no han ajustado la deuda. De la acusación constitucional ya han pasado 5 años y todavía no se ordenan las cuentas. Al menos sabemos que se incurrió en los pagos de 14 millones de pesos al actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y en unos 30 millones al experto alemán Kai, ambos por su informe en Derecho. Además se suma que Hermosilla declaró que se usó una cuenta en el extranjero de Daniel Sauer, el mismo empresario dueño de Factop, formalizado por estafa, infracción a la ley de mercado de valores, lavado de activos y delitos tributarios, y que luego los dineros se le habían reembolsado, pero que no se acordaba de quién se hizo cargo de ese gasto. En esa misma línea de interrogantes sin respuestas, Chadwick respondió a la Fiscalía que desconocía si el expresidente Piñera había intervenido en esos gastos. Si la plata que financió parte de los pagos para la defensa de la acusación constitucional contra un exministro de Interior no eran de Daniel Sauer, por lo tanto, fruto de posibles delitos, y si tampoco provino del bolsillo de Hermosilla, Chadwick o del expresidente Piñera, como han afirmado, entonces la Fiscalía debe aclarar de dónde se obtuvo. En tiempos en que abundan las suspicacias sobre el posible mal uso de los gastos reservados, las dudas sin respuesta no le hacen bien a la confianza ciudadana. En este punto, los penalistas coinciden en que es poco convincente que el abogado Andrés Chadwick, a 5 años de la acusación constitucional, no haya preguntado cómo se pagó su defensa y en que ha habido hasta ahora guante blanco en el tratamiento que se le ha dado. Mientras algunos señalan que al menos como testigo ya debió declarar en esta arista, otros creen que se le debió citar como imputado y levantar sus cuentas corrientes. Preguntarle si sabía que probablemente se benefició de dinero que provenía de un delito cometido por los socios de Factop. Delito que, de demostrarse, permitiría imputar al exministro como autor del lavado de activos o como cómplice del mismo delito. Lo claro es que la Fiscalía siente el peso de las presiones para investigar a Andrés Chadwick, porque ciertamente es influyente, un referente para un numeroso sector de la política nacional, un líder que conoce las trastiendas del poder. Investigar con toda la fuerza y eficacia hasta que sean las evidencias las que determinen si hubo o no responsabilidad de Andrés Chadwick es lo que uno debiera esperar, no otra decisión política que esconda debajo de la alfombra una investigación penal, tal cual ya sabemos ocurrió en el financiamiento ilegal de las campañas políticas, donde el mismo Chadwick, según los nuevos antecedentes, probablemente influyó.